3:10 de la tarde y yo quiero saludar en Salud y Algo Más al doctor Juan Carlos Avellaneda. Él es médico de la Universidad de los Andes, otorrinolaringólogo de la Universidad del Rosario y laringólogo de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Es especialista en laringe y se entrenó por 2 años en diagnosticar y tratar todas las enfermedades o problemas que afectan la voz, la capacidad de comer y la capacidad de respirar. Actualmente es el director del programa de otorrinolaringología de la Universidad del Rosario y el director del Centro Eleva, un centro de excelencia para el tratamiento de enfermedades que afectan la laringe. Doctor Avellaneda, bienvenido a Salud y Algo Más. Bueno, muchas gracias por la invitación y por tenerme acá con ustedes y feliz de compartir este momento con ustedes y con los oyentes. Bueno, doctor, hoy vinimos a hablar de la parálisis de las cuerdas vocales. Y como de pronto muchos oyentes pues han tenido estos episodios o como muchos otros no, yo quiero que usted nos explique de qué se trata exactamente la parálisis de las cuerdas vocales. Bueno, entonces la parálisis de cuerda vocal, como lo dice el nombre, consiste en que hay una de las cuerdas vocales que no se mueve. Nosotros todos para hablar tenemos que juntar las cuerdas vocales y cuando ellas vibran es que se produce la voz. Pero muchos pacientes, especialmente después de cirugías y especialmente después de cirugías de tiroides o de esófago o de pulmón, quedan con una voz muy ronca después de que salen de la cirugía y de pronto muchos de ustedes los han oído, que son pacientes que quedan hablando como así. Y lo que sucede es que como una de las cuerdas vocales no se puede mover, el aire que debería hacer vibrar las dos cuerdas al tiempo cuando ellas se tocan en la línea media, pues ya no logra hacerlas vibrar porque hay una que no se mueve y el aire se, digamos que sale disparado. Piensen como cuando uno quiere silbar. Cuando uno quiere silbar tiene que poner la boca chiquita para que salga el sonido. Si uno pone la boca muy grande, el aire se escapa y no sale el sonido. Y eso es lo que pasa con estos pacientes. Y estos pacientes tienen muchos problemas con su voz porque no pueden volver a hablar de una forma correcta. Se ahogan cuando hablan, no los oyen, pero también queda con muchísimos problemas para comer, porque las cuerdas vocales tienen que cerrarse cuando uno va a comer para que la comida no se vaya hacia la vía respiratoria, hacia la tráquea y los pulmones. Entonces, estos pacientes tienen esos 2 problemas principalmente. Doctora Avellaneda, ¿cómo hace uno para saber que lo que uno tiene es parálisis en la cuerda vocal y no que tiene algo más? En realidad, qué pena mi ignorancia con el tema y me encanta tenerlo aquí hoy con nosotros, pero si a uno se le va la voz, ¿cómo hace uno para saber hasta qué punto uno ya está teniendo una parálisis de cuerda vocal? Porque se extiende cierto tiempo. ¿Cuál sería como ese síntoma que uno diga, tengo que ir donde el doctor Avellaneda porque acá esto no está avanzando? Sí, lo más común, como te mencionaba, es que siempre hay un factor desencadenante. Y digamos que a raíz de toda la parte del COVID, las intubaciones, cada vez que nosotros operamos a alguien, hay que ponerle un tubo, que es lo que va a respirar por el paciente. Las intubaciones de cirugía o los pacientes que duran intubados un tiempo prolongado en la unidad de cuidados intensivos o los pacientes que tienen algunas de las cirugías que yo les mencioné, especialmente las de cabeza y cuello, tiroides, esófago, tórax e inclusive cirugías cardiovasculares, son pacientes que dicen, yo estaba bien antes de la intubación o antes de la cirugía y salí de la cirugía y ya ahí la voz no me funcionaba. Esto tiene una cosa importante y es que un número importante de estas, más o menos el 10% de estas cirugías y de lo más comunes de tiroides puede terminar en una parálisis. Muchas de estas se recuperan solas, es decir, hay que darles tiempo, hasta 1 año, y otras no se van a recuperar. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico temprano, pues para poder tratar a estos pacientes tempranamente y evitar las complicaciones que les mencioné. A veces dan después de episodios gripales, gente que dice, mire, tuve una gripa, tuve una laringitis o el mismo COVID, y la voz jamás me volvió a la normalidad. Una ronquera normal de una gripa o de una laringitis tiene que resolver dentro de 3 o 4 semanas, la voz tiene que volver a la normalidad. Pero si después de ese tiempo la voz nunca volvió a ser lo que era antes, es muy importante consultar para que veamos que una de esas cuerdas no quedó o paralizada
o algo que se llama una paresia, que es que queda como perezosa y no se mueve bien y obviamente afecta la voz. Doctor, usted me decía cuando empezamos esta entrevista, yo decía parálisis de las cuerdas vocales. Y luego usted entra en la entrevista y me dice parálisis de la cuerda vocal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se nos pueden paralizar las dos cuerdas vocales o la que se suele paralizar es solamente una cuerda vocal? Sí, esa es una pregunta muy chévere, porque lo más común es que tengamos la parálisis de una sola cuerda vocal. Y eso lo que nos produce son problemas principalmente en la voz y en la capacidad de comer, o sea, produce ronquera y disfagia. Pero hay pacientes en que también consecuencia de cirugías o intubaciones se les paralizan las dos cuerdas vocales, pero el comportamiento es completamente diferente. El paciente que tiene una parálisis de las dos cuerdas vocales, lo que pasa es que las cuerdas se cierran, en vez de estar abiertas como cuando solo se daña una, estas se cierran y a través de las cuerdas vocales es que pasa el aire que va a los pulmones. Y como se cierran, los pacientes empiezan con cuadros de ahogo y de fatiga muy grave. Entonces son pacientes que con hacer una mínima actividad de desplazamiento o de actividad física, que puede ser en muchos casos ir del comedor a la habitación o subir un piso, ya están que no pueden respirar y tienen ese sonido que acabo de hacer que se llama un estridor. Entonces, el compromiso es bastante diferente y también es muy importante identificarlo porque muchas veces los confunden con asma, les dan manejos para el asma, pero pues nunca va a mejorar porque el problema no es del pulmón, es que la puerta por donde debería entrar el aire no se está abriendo. Vea, doctor, nosotros decíamos al iniciar el programa que tradicionalmente la rehabilitación de los pacientes era lenta y prácticamente que se basaba en la terapia de voz, pero hoy en día usted, cuando uno va a su consultorio, le devuelve inmediatamente la capacidad de las personas no solo de hablar, sino de comer, ¿no? Porque también es importante aclarar la importancia de comer. Y tengo entendido que es con procedimientos que no son quirúrgicos, ni siquiera necesitan anestesia. Cuéntenos cómo es esto, porque a raíz de que empezamos a tocar el tema, me están escribiendo varias personas en las redes sociales diciéndome, mi mamá tiene eso, yo tengo eso. En realidad, doctor, hay más gente de la que uno piensa. Muchísima gente. El problema es que, como tú lo dices, tradicionalmente esto se manejaba como, llamémoslo así, con una especie de fisioterapia para mejorar la movilidad de la cuerda vocal que quedaba buena. La que ya estaba paralizada, pues no podíamos hacerle nada. Pero lo que pasa, o lo que hacíamos, es que eran trabajos muy fuertes, muy intensos, y que cuando el problema del paciente es muy grande, pues el paciente, el fonoaudiólogo y todo el mundo se frustraba porque muchas veces no se lograban resultados pues que le escribieran al paciente para rehabilitarse y para reacomodarse o reintegrarse a su actividad social, laboral, profesional. Lo que nosotros hacemos acá en el centro es que hacemos una inyección, que es un procedimiento que se hace aquí en el consultorio, muy sencillo, en el que hacemos una inyección de un medio, o sea, de un material que lo que hace es mover la cuerda vocal paralizada y dejarla muy cerquita a la que sí se está moviendo, para que a pesar de que está quieta, con el poco o mucho movimiento que tenga la buena, se logren juntar y eso a los pacientes les recupera la voz inmediatamente y la capacidad de comer inmediatamente. Entonces es una terapia que ayuda enormemente porque los pacientes, pues la mayoría de la gente que vemos acá lleva un año, año y medio en terapia, viene al procedimiento y a los 2 días, 3 días está hablando perfecto y puede recobrar, digamos, sus actividades sociales y laborales. Así que es algo muy bonito, muy novedoso y es algo que apenas está empezando a coger fuerza en nuestro país. Digamos, la ventaja de lo que hacemos aquí es que yo me entrené por fuera y por fuera en Estados Unidos, en Europa, es la terapia estándar que apenas está empezando a entrar a nuestro país. Doctor, ahí está Alba que tiene una pregunta para usted. Alba, adelante. ¿Alba? Alba, sí, no la escucho casi. Bueno, yo la escucho perfectamente. Adelante con su pregunta. Buenas tardes, doctora Avellaneda. Mire, quisiera preguntarle... Sí. Quisiera preguntarle cómo es que a mí a veces me da gripa y me duele mucho la garganta y se me va la voz.
Y otra cosa es que yo canto, pero me duele mucho la garganta. Entonces no sé si son las cuerdas vocales o qué es. O las amígdalas también se me inflaman mucho. Entonces no sé, quisiera saber qué pasa. Bueno, entonces digamos que la primera parte, y es que la paciente se queja de que cuando canta se le va la voz. Es importante a esta paciente hacerle una estroboscopia. Una estroboscopia es un examen que utilizamos, una cámara especial para ver cómo vibran las cuerdas vocales. Porque a veces cuando cantamos, digamos que hacemos más fricción o más fuerza sobre las cuerdas vocales y empezamos a tener lesiones, inflamaciones o cosas chiquiticas que si no se atienden a tiempo pueden convertirse en lesiones más grandes y pueden afectar la voz. Entonces es muy importante ver detenidamente qué pasa con las cuerdas vocales. Lo otro que nos mencionaba la paciente es que cuando le da gripa se le va la voz. Hay pacientes que son mucho más susceptibles y que concentran, llamémoslo así, la inflamación de un episodio viral normal en sus cuerdas vocales. Lo que es importante ahí es ver que no tengan ninguna otra condición o alguna normalidad en las cuerdas que haga que sean más susceptibles de eso. No sé si hay que respondido todo lo que dice la paciente. Bueno, mire, doctor, yo aquí quiero aprovechar también que usted está. Cuando uno medianamente se le va la voz, doctor, el hielito, quedarse callado, la miel con como que con limón y jengibre y todo ese tipo de cosas, ¿podrían ayudar o es porque a una persona le dio gripa y ya, y este tipo de personas con parálisis de las cuerdas vocales, definitivamente nada de estos menjurjes de la abuela le funciona? No, digamos que para el paciente de parálisis nada de eso va a funcionar, porque lo que te decía es como lo que pasa con ellos es que la cuerda no se mueve y el aire se escapa. Entonces, digamos que esos remedios caseros en nada van a ayudar. En los casos de la gripita, que se me fue un poquitico la voz y que estoy ronquito y no sé qué, no hay mucha evidencia de que esas cosas funcionen. Tampoco hacen daño. Ayudan en el sentido en el que las cuerdas vocales necesitan estar muy bien lubricadas e hidratadas para poder funcionar y para poder vibrar adecuadamente. Entonces, no tienen nada de malo, pero la recomendación es, si están pasando estos episodios de ronquera de forma frecuente, hay que ir donde un especialista que vea que no haya nada más. Porque a veces la ronquera en un paciente puede ser el primer síntoma de alguna condición más grave, llamémoslo cáncer. Entonces, si no hay una mejoría si no hay una disfonía o una ronquera que mejore en 4 semanas, sí es necesario visitar a un especialista que nos puede evaluar las cuerdas vocales. Doctor, estábamos acá hablando de que cuando uno llega a cierta edad y conforme la edad va pasando, a las personas uno empieza a notar que empiezan a atorarse más con la comida, con el agua. ¿Podríamos decir o existe la posibilidad de que cuando uno va haciéndose mayor se cierre la cavidad de las cuerdas vocales? Sí, entonces eso es una condición que se conoce, así como nosotros tenemos presbicia y empezamos a tener dificultades para ver con el paso de los años, también empieza a haber una condición que se llama presbilaringe, y es decir, todas las estructuras de la laringe empiezan a adelgazarse y atrofiarse, a hacerse más chiquitas. Y como se las había mencionado hace un ratico, las cuerdas vocales necesitan estar gorditas, saludables, con buen tono, para funcionar bien. Cuando los años van pasando, estas cuerdas se van adelgazando y ellas, como les dije, necesitan juntarse como unas puertas corredizas y tocarse para que nada se vaya de ahí hacia abajo, o sea, la vía respiratoria. Con el paso de los años, cuando se vuelven más delgaditas, ese cierre no se hace completo, no se pueden cerrar completamente y es fácil que por ahí se metan especialmente líquidos. Cuando uno dice, oiga, me atoré, se me fue por el camino viejo, es porque una gotita chiquita de ese líquido llegó a la vía respiratoria y no debería estar. Pero con el paso de los años eso se va haciendo más frecuente y esas atrofias de cuerdas vocales pues pueden llevar a muchos de estos problemas. Y lo mismo pasa con la voz de estos pacientes. No sé si ustedes han oído, pero usualmente los pacientes mayores
empiezan a tener un tono de voz como más suavecito. Y es porque se les escapa el aire por esa falta de cierre. Y eso también lo podemos modificar y arreglar para darle un tono de voz más fuerte, más intenso y evitar esos cuadros de tosecita o aspiración con las comidas con el paso de los años. Germán, ¿qué le quiere preguntar al doctor Avellaneda? ¿Aló? Díganos. Sí, lo oigo. Doctor, ¿cómo está? Doc, lo que pasa es que a mí hace un año me hicieron una hemitiroidectomía y también me retiraron pues lo que me quedaba de glándulas de paratiroides. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que yo sí presenté una disfonía fuerte. Con el tiempo fue avanzando un poquito, alcancé a tomar unas terapias de fonoaudiología, pero siento que cuando hablo un poco duro se me distorsiona la voz y cuando estoy en un habitáculo donde hay bastante gente, voy a aumentar el tono de voz como para hacerme entender un poco más, para que me oigan todos y se me oye muy distorsionado. ¿Es susceptible de solución este método que usted dice con esto? Sí, señor, sí, y es una queja muy común de pacientes que, como yo les decía, no quedaron con una parálisis, o sea, que no quedó inmóvil la cuerda, pero quedó con una paresia, es decir, quedó como perezosa la cuerda. Entonces, la queja principal de estos pacientes es lo que usted dice, ellos tratan de hablar y mientras hablan a un volumen bajo, que no requiere mucha intensidad, la voz funciona bien. Pero cuando empiezan a hacer un poco más de esfuerzo, se cansan, se fatigan, y es porque la cuerda no alcanza a unirse completamente con la cuerdita del otro lado y empiezan a reclutar muchos músculos del resto del cuello para poder cerrar mejor. Eso funciona por periodos cortos, pero cuando es hablar en un concierto, en un sitio donde hay ruido ambiente, que toca hablar mucho, la laringe se cansa y el paciente empieza a tener esos problemas de quiebre de voz, de fatiga vocal, que son susceptibles de manejo y que les va muy bien con el procedimiento que yo les mencioné, que se llama una laringoplastia de medialización. Pues, doctor Juan Carlos Avellaneda, muchas gracias por estar con nosotros en Salud y Algo Más y por favor recuérdele a todos los oyentes cómo pueden encontrarlo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos pueden seguir, nosotros tenemos en las redes sociales, se llama en Instagram, @centro.eleva o en internet en www.centroeleva.com. Ahí consiguen toda la información de nosotros.